Vamos a venir otra vez a sistemas y configuración global. Dentro de configuración global tenemos filtros de textos. En filtro de texto vamos a tener control absoluto del contenido que pongan las personas, especialmente en cuanto a estructura. Si ponga contenido, digo artículos, añadir nuevo artículo y vamos a observar lo siguiente. Cuando escriban las personas algún contenido acá tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que vayan a poner. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a venir a buscar brackets o cualquier editor de código, no hay problema. Muy bien. Cuando creamos una estructura prácticamente HTML, tenemos acá, estas estructuras se respetan. Si algo de esto falla, todo el sistema, todo el sitio web y toda la página web va a dejar de funcionar. Entonces, estas son las etiquetas propias de HTML. Pero cuando nosotros abrimos un espacio en este lugar, por más que esté en PHP, este lugar, un espacio donde ponga la gente contenido, puede utilizar arbitrariamente, acá, por ejemplo, código fuente, puede utilizar arbitrariamente y volver a poner. Entonces pondría otra vez la persona, por ejemplo, body, y otra vez body, y a partir de aquí podría poner un contenido adicional, un script y muchas cosas más. Permitir a las personas que pongan estos elementos puede ser muy peligroso porque esto es parte de la estructura. Especialmente body, script puede llamar a muchos archivos externos. Por ejemplo, de manera bien intencionada, nosotros podríamos dar a una persona con roles muy básicos, como por ejemplo un suscriptor, algo así, la oportunidad de publicar su propio contenido. Pero si nosotros no tenemos cuidado, esa persona que no conocemos bien puede tener la mala intención y hacer que nuestro sistema falle constantemente poniendo elementos externos o elementos que alteran el funcionamiento del mismo. Entonces, estas etiquetas son muy delicadas. Por ejemplo, si pone párrafo, la P de párrafo, no hay problema, es algo muy leve, no podría generar ningún tipo de conflicto, solo es un párrafo, nada más que un párrafo. Al igual que pusiese un título, un H3, no pasa nada porque solamente es un titular. Pero si pone algo de script, body, un montón de cosas como background o modificación de la estructura, entonces nos va a generar el conflicto y va a dejar que funcione no solamente el área donde la persona ha puesto, puede dejar de funcionar todo nuestro Joomla. Entonces, teniendo cuidado en eso, por ejemplo, si la persona ha puesto body, acá volver a poner body de esa manera, entonces hay dos bodies, uno aquí que era del sistema y nosotros desde aquí habíamos dado la oportunidad de que escriba todo su contenido, pero esa persona ha alterado y ha vuelto a poner acá otra vez body, pensando quizás de manera no malintencionada, quizás pensando que es necesario poner body porque sabe algo de HTML, puede alterar todo el sistema porque se está repitiendo. Entonces, con ese afán de evitar conflicto de código interno, nosotros tenemos esto de filtros de texto. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a ver esto muy detalladamente, que serían los grupos. Todas las personas, lo vamos a dar por lo menos acá un toque rápido de lo que es esto para entender mejor. Muy bien, podemos utilizar esto como sería cualquier editor de texto. Entonces tenemos roles. Vamos a hacer rápido. Por ejemplo, tenemos un rol de invitado. En este lugar, primero vamos a poner público. Más adelante vamos a especificar. Solo nos interesa dar un vistazo muy general. Acá, administrador. Luego tenemos acá autor, editor y publicador. Autor, editor y publicador. Muy bien. Tenemos diferentes roles. Por ejemplo, acá voy a poner esto mucho más aquí. Un perfil público es las personas que generalmente entran a nuestro sitio web, no necesitan registrarse, poner usuario y contraseña, nada. Un invitado tiene que poner su nombre de usuario y contraseña y puede hacer algunos cambios en la página, especialmente de contenido y nada de estructura. Solamente poner un post, publicar quizás, llevar a que las personas puedan
revisar su artículo y recién publicarlo. Luego tenemos autor, que sería similar, crea artículos, puede editar sus artículos, pero no de otras personas. Editor podría editar los artículos de los autores y de la misma persona y publicarlo. El autor no puede publicar. El publicador es una especie de que es de persona que estos dos revisa y puede publicar y está autorizado. Y el administrador es el único que puede hacer todos los cambios en el sitio web, la estructura, el fondo, la apariencia, los plugins, elementos, o sea, todo el administrador. Muy bien, entonces cada uno tiene roles y limitaciones. Un invitado, un autor o un editor no puede ingresar, cambiar páginas, alterar el funcionamiento del mismo, configurar correo electrónico, entrar al sistema, absolutamente nada. Todos tienen muchas limitaciones. Eso es para preservar bien la información y lo que nosotros queremos que hagan las personas que nos van a ayudar en nuestro sitio web. Por lo tanto, teniendo ese pequeño bosquejo de lo que más o menos queremos dar a entender, es que similarmente cuando creo un nuevo artículo no puedo decir que una persona que es invitada, que simplemente registrándose puede escribir un artículo y enviarnos para la revisión, no puede tener acceso acá a esos elementos que van a generar conflicto, hemos dicho, poniendo código muy avanzado o código que genere uh, muchas cosas en conflicto con el código que ya está escrito en Joomla. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que configurar. Por ejemplo, acá, si en algún momento damos la oportunidad de que nos envíen una especie de formulario de contacto, por ejemplo, o algún espacio donde las personas pueden comentar, quejarse o dar sugerencias, todo, decimos que va a estar sin HTML. Sería un grave error decir que pueda esa persona modificar todo. Entonces, por ejemplo, acá, sin filtrado. Sería un grave error. Entonces, decimos sin HTML significa que no va a tener acceso aquí. Y por más que quiera forzar y va a poner el, por ejemplo, script o un iframe, o sea, significa que va a llamar a otra página de esa manera, va a llamar a otra página aquí, incorporando dentro de nuestra página otra página y haciendo publicidad, haciendo cosas que no deseamos. Entonces, cuando escriba esto y la persona, una vez que ha escrito todo eso, diga en este lugar publicar, guardar, y no lo va a dejar el sistema, lo va a convertir a texto puro. Va a volver a ingresar aquí, va a ver su código y resulta, como observamos, que va a estar todo en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que no puede tener nada de etiquetas. Y efectivamente, como es público, no tiene muchas prioridades, entonces no debería tener nada de HTML. Luego, invitado, podríamos decir, por ejemplo, que puede utilizar ya algunas etiquetas HTML, solo algunas, pero las que están en la lista negra predeterminada, ninguna de esas va a poder utilizar. ¿Y cuál es la lista negra predeterminada? Es esta de abajo. Si vemos acá, la lista negra predeterminada son todas estas palabras. Por ejemplo, Apple Body. Acá tenemos para el sonido, la música de fondo. Tenemos Base de contenido también acá, por ejemplo, para embeber contenido y frame o frame también. Frame set. Head, que es propia de la estructura. HTML, que es propia de la estructura. ID y frame y muchísimos más tenemos acá. Entonces, lo que nosotros vayamos a decir en la lista negra predeterminada, estamos diciendo que sí puede escribir cosas básicas, solo básicas de HTML, pero nada de estas palabras que son muy peligrosas que incorpore. Entonces podríamos decir de esa manera. E incluso como es invitado, podríamos decir también acá que esté, en este caso, sin HTML. Pero lo vamos a dejar así. Esto ya viene ya con la instalación. Luego tenemos el administrador. En el administrador se supone que el administrador somos nosotros los encargados, los que sabemos más o menos de HTML o sabemos de CSS o la persona que va a controlar el sitio. Entonces podríamos decir sin filtrado, no quiero limitaciones, quiero escribir todo con la estructura propia que a mí me guste. Entonces, ingresando a código, yo voy a ingresar cualquier etiqueta, no importa, por más conflictiva que sea, puedo poner cualquier etiqueta. Pero por recomendación, yo diría que ni por más que seamos administradores, por algo ha creado una lista negra
al Joomla. Entonces sería bueno respetarla, porque ni por más que seamos expertos se nos puede ir, cualquiera de estos se nos puede ir la mano sin querer no cerrar una etiqueta o algo y vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, ni siendo administradores sería bueno acá utilizar y podríamos poner lista negra predeterminada. Luego tenemos acá, por ejemplo, para los registrados, en este caso para el autor podría utilizar etiquetas también, pero nosotros podríamos decir sin HTML, igual que el editor sin HTML, y el que va a publicar, ese ya es más o menos una persona ya entendida. A él sí lo podríamos dejar que publique HTML, pero respetándome las palabras de la lista negra. Por otra parte tenemos acá, por ejemplo en cualquiera de estos voy a decir, tenemos otros aparte de la lista negra. Acá tenemos una lista negra personalizada. En lista negra personalizada lo que voy a hacer es escribir acá las etiquetas y los atributos de lo que quiero aumentar más a la lista negra ya existente. Entonces podría aumentar muchas más etiquetas si venimos acá y vamos a buscar etiquetas y atributos. Vamos a buscar acá etiquetas y atributos HTML. Si observamos en HTML, vamos a poder apreciar acá que este es el código generalmente de HTML. Acá hay una etiqueta de inicio, una etiqueta al final. Entonces, tenemos acá el atributo que sería este y la variable. Lo que, lo que nosotros vamos a poner en la primera lista acá sería las etiquetas. Estas son las etiquetas. Por ejemplo, la P para párrafo y todo ello. Entonces tenemos acá. Y los atributos serían estos atributos. Entonces, si más allá de la lista negra que tenemos, queremos aún aumentar más, acá por ejemplo hemos dicho lista negra personalizada y no predeterminada, podría poner más etiquetas, por ejemplo la K podría ser de cursiva o la I de itálica, luego podría poner espacio y muchos más, por ejemplo la A de link, pero aunque la A es muy utilizado, sería absurdo ponerlo. Podríamos poner otros, incluso muchas etiquetas que ya no se utiliza actualmente. Por ejemplo, Apple y todo ello. Y en atributos podría poner que no tenga clase. No quiero que las personas, en este caso estamos hablando del administrador, no quiero que me ponga clases, por ejemplo, de esa manera. Estas clases, a través de CSS, se puede cambiar la apariencia del contenido propio de HTML. Si yo no quiero que lo cambien, entonces voy a dejarlo así. Hago una coma, podría entrar ID, que es igual a clase. Podría poner luego name y así sucesivamente, sabiendo un poco de HTML. Entonces tengo la personalización completa. Por otra parte me dice la lista blanca. En la lista blanca, si vemos acá, podemos usar las etiquetas y atributos de acá. Esto que se convertía en la lista negra, pero como yo pongo lista blanca, entonces digo que solo voy a poder utilizar los que están acá. Digo, por ejemplo, que utilicen párrafo, utilicen lo que es un link, una tabla, pueden utilizar una de la tabla también, pueden utilizar o espacio propiamente de las tablas, o puedo poner de las listas desordenadas, ordenadas, elementos de la lista, y así sucesivamente puedo decir que solo los que están acá, como está lista blanca, en el administrador, digo que el administrador solo va a poder utilizar estas etiquetas. Y acá también puedo utilizar, por ejemplo, class, ID, name y todo ello. Entonces acá, por ejemplo, alt para las imágenes. Entonces yo voy a configurar en este lugar qué es lo que quiero hacer. Y por último podría decir sin HTML. No me lo va a dejar, hemos explicado esto, que no me lo va a dejar poner ningún HTML. Aunque lo pongamos nosotros, igual lo va a borrar el sistema, porque hemos dicho que esta persona con esta categoría no va a poder utilizar HTML. Y luego sin filtrado, esto es muy peligroso, puede utilizar absolutamente todas las etiquetas HTML. Acá, por ejemplo, tenemos más detalles si nosotros queremos saber cómo funciona esta área. Terminando de configurar, decimos guardar y ya es.